Hola hermanos, muy buenas noches. Les saludamos desde aquí de nuestra casa, deseando que la paz del cielo pueda habitar en nuestros corazones en esta oportunidad. Quiero con ustedes en este día compartir un tema que dijimos que es continuación del tema que estudiamos justamente el día domingo. Y estamos estudiando en esta semana. A partir del día domingo empezamos a estudiar el mensaje del primer ángel. Y como vimos en el mensaje del primer ángel, nosotros estudiamos la primera parte, justamente lo que nos habla la palabra del Señor con respecto a lo que tiene que ver con el Evangelio eterno. Y es interesante, hermanos y amigos, que en este momento nosotros podamos mirar cada una de las cosas interesantes que por la gracia y la misericordia del Señor están escritas en la palabra para nosotros en este tiempo especial. Por lo tanto, es bueno que en esta oportunidad, en este momento, allí donde ustedes están, inclinen sus cabezas y podamos juntos orar para honra y gloria de nuestro Dios. Oremos, bendito y amante Padre que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, las múltiples bendiciones y cuidados que tú proporcionas para tus hijos. En este momento nos colocamos en tus manos para estudiar tu palabra y queremos, Señor, en este momento que tú seas con cada uno de nosotros. Que tu gracia y tu misericordia nos llene y podamos avanzar cada día en la vida cristiana para vivir una vida de acuerdo a como tú deseas. Por los méritos santos y gloriosos de Jesús. Amén y amén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, la palabra del Señor dice en el verso 6: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice la palabra en el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que ya estudiamos entonces la primera parte, ese mensaje que tenía que ver justamente con la palabra de nuestro Dios, de forma especial lo que nos presenta la Biblia, justamente con respecto al Evangelio eterno. Ese mismo evangelio que fue predicado justamente allá en el Edén cuando el hombre pecó como respuesta de la solución de parte de Dios para el hombre, ese mismo que se predicó en las colinas de Belén cuando Cristo Jesús nació, el mismo que predicaron los apóstoles de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo que nosotros hoy debemos llevar. Justamente decíamos nosotros que ese evangelio tenía que ver no solamente con el amor de Dios hacia la humanidad, sino que también tenía que ver con la justicia de Dios para con la humanidad. Así que, apreciados amigos y hermanos, es necesario que nosotros entonces miremos. Es interesante que el mensaje de hoy, que tiene que ver con el temor a Dios y la gloria a Dios, empieza allí diciendo el versículo, y decía a gran voz. Esta gran voz nos indica a nosotros de forma especial, en primer lugar, que es un mensaje importante; en segundo lugar, que es un mensaje urgente; tercer lugar, que es un mensaje oportuno; cuarto lugar, que es un mensaje presente; y quinto lugar, que es un mensaje de vida o muerte. Así que es tan importante que nosotros prediquemos ese evangelio, porque lo que está diciendo la palabra del Señor en este libro
es que el Evangelio eterno no era solamente que Jesús te salva. El Evangelio eterno tiene que ver también con el temor a Dios, tiene que ver también con la gloria a Dios, darle la gloria a Dios, y tiene que ver también justamente con la hora del juicio y lo que la palabra del Señor nos decía en la última parte: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y hay algunos detalles más, porque ese es solo el mensaje del primer ángel. Pero yo quiero que miremos, en el tema pasado nosotros veíamos lo siguiente: en Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 11, veíamos que el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. O sea, que este mensaje es oportuno para este tiempo, porque justamente el ángel del capítulo 10 está informando, diciendo que el tiempo sencillamente que tenemos no es tiempo para desgastarlo, no es tiempo para malgastarlo, sino que es tiempo en el cual debemos vivir de una manera diferente. Por lo tanto, lo que la palabra del Señor nos presenta a nosotros aquí es que justamente, además de eso, en el versículo 11, el ángel le dice: es necesario que profetices otra vez a pueblos, naciones y reyes. Así que no era el fin del mundo para ese momento, cuando se indica predicar, sino que se manda nuevamente a que se predique, y por lo tanto es necesario que este mensaje hoy se haga resonar en todos los lugares donde quiera que nosotros estemos. Así que es necesario que nosotros miremos. Hay un detalle que quiero que miremos en este momento. Y la pregunta que quiero que nos hagamos en esta oportunidad es: ¿qué somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? La palabra del Señor allá en el libro de Salmos, en el capítulo 8, de los versículos 3 al 5, dice el salmista David: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Es interesante que allí, después que él se hace esa pregunta: mira, Señor, ¿quién soy yo para que realmente tú me des importancia? Él dice allí: lo has hecho menor que los ángeles. La Biblia está diciendo que nosotros los seres humanos somos un poco menor que los ángeles. O sea, en el estatus nosotros estamos por debajo en la escala de los ángeles. Pero hay algo interesante que dice la palabra del Señor: y lo coronaste de honra y gloria. Así que aquí encontramos nosotros, por lo tanto, la palabra del Señor, allí en el versículo que estamos hoy mirando, tiene que ver con el temor a Dios y la gloria a Dios. O sea que Dios colocó en nosotros, nos coronó de honra y también de gloria. Porque Dios, de alguna forma, la palabra del Señor nos dice que Él comparte también su gloria con nosotros. Así que, apreciados amigos y hermanos, ¿qué somos nosotros? En el libro de Isaías, en el capítulo 45, el versículo 9, aquí presenta Isaías una información bastante interesante para aquellos que de pronto nos creemos un poco más. Hay personas que cuando tenemos algo o un poquito más que otros, sencillamente miramos a los otros por debajo del hombro y tenemos una actitud a veces completamente diferente hacia la gente. En el libro de Isaías capítulo 45 versículo 9 dice: dice aquí, del que no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Y aquí hay algo interesante, porque en muchas oportunidades hay personas que son capaces de ponerse a reclamar, a pelear, a reclamarle a Dios, a pleitear con Dios. Y dice el versículo, la última parte: dirá el barro al que lo mordea: ¿qué haces? O tú, obra que no tienes manos, somos barro y sencillamente Dios es nuestro hacedor. Así que el barro no puede decirle nada al que lo hizo, a Dios.
Sencillamente, apreciados amigos y hermanos, la Biblia entonces nos dice en forma especial, en primer lugar, que somos menor que los ángeles. En segundo lugar, nos dice que nosotros somos barro. Y allá en Génesis capítulo 2, en el verso 7, dice que justamente fuimos formados del polvo de la tierra. Así que nosotros somos polvo y Dios es nuestro hacedor. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 al 18, allí nosotros encontramos algunos detalles interesantes de la condición en la cual se encuentra el ser humano, habiendo de alguna manera cometido pecado. Versículo 10 en adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta condición está colocándola aquí justamente Pablo en el libro de Romanos. Está hablando mayormente de aquellos que no conocen a Dios. Y dice la palabra del Señor, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Pero sigue diciendo allí el texto, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y destrucción. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No han conocido camino de paz. Pero miren, yo quiero que miren allí el versículo 18. Porque la palabra del Señor nos dice aquí por qué existe esta situación justamente en el mundo. En el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que la humanidad, el mundo está viviendo en pecado, en rebelión abierta contra Dios, están desafiando a Dios, sencillamente dice la palabra del Señor, porque no hay temor delante de sus ojos. Apreciados amigos y hermanos, es triste también mirarlo y reconocerlo, pero no solamente esta es la condición del mundo lejos de Dios. Entre los pueblos que se dicen llamar cristianos, hay muchas personas que no tienen temor de Dios. También hay personas que son capaces de quitar una parte de la Biblia para aceptar solamente lo que ellos quieren. También hay otra parte que tan solo aceptan unos libros de la Biblia, otros no los aceptan. El Evangelio eterno de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia completa refleja el Evangelio eterno. Y ese Evangelio tenía un trasunto especial de un mensaje que debía ser proclamado en voz alta, y es que justamente el hombre hoy vive sin temor. Y saben, apreciados amigos y hermanos, el hombre no tiene temor de Dios. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Es necesario que leamos hoy en el libro de Tito, en el capítulo 2, la palabra del Señor hasta el verso 14, del 11 al 14 nos presenta. Allí dice la palabra del Señor, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y miren que es interesante que Tito aquí está hablando que la gracia de Dios no es solamente para unas personas. Hay pueblos que dicen que solamente era para los gentiles, otros que era para los judíos. La palabra del Señor dice que se ha manifestado la gracia de Dios para toda la humanidad. Pero miren lo que dice aquí el texto, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que a pesar de que la Biblia dice que la mayoría en el mundo vive de cierta forma porque no tiene temor de Dios, la palabra del Señor entonces nos invita a todos para que vivamos entonces renunciando a la impiedad en primer lugar. O sea, la impiedad es pecado. Allá en el libro de Santiago, en el capítulo 14, versículo 17, dice que toda la impiedad es pecado.
Y es interesante que aquí la palabra del Señor nos dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo de manera sobria. Cuando una persona está borracha, no puede entender claramente las cosas que están sucediendo a su alrededor. Y es la realidad de mucha gente que está hoy sencillamente embriagada con las mismas enseñanzas que ellos mismos han torcido y que han llevado para que de alguna manera su mente vaya tras otro tipo de cosas, cuando la palabra del Señor nos está hablando de forma especial que debemos vivir de forma sobria. Apreciados amigos y hermanos, también la Biblia nos dice que debemos vivir de forma justa y de forma piadosa. Es necesario que nosotros entonces miremos la diferencia entre aquellos que se llaman hijos de Dios y que el Señor mandó a colocar una enemistad entre ellos y el mundo, es que deben renunciar a la impiedad, vivir de manera sobria, buscando en la palabra de Dios, pero deben llevar una vida justa y una vida piadosa delante de Dios. Y es interesante que dice la palabra del Señor que Él mismo se dio por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Hoy, cuando el mundo dice sencillamente que eres salvo y siempre salvo y que no tienes que hacer nada para de alguna manera vivir esa salvación, la palabra del Señor nos está diciendo aquí en Tito de forma especial que el Señor nos purificó, nos redimió de toda maldad para que nosotros fuésemos un pueblo celoso de buenas obras. No es hora, no es tiempo para nosotros estar viviendo de cualquier manera. Ahora miremos qué significa realmente entonces el temor a Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, la palabra del Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días en la tierra que Jehová vuestro Dios te da. Y es interesante que está enmarcado en uno de los mandamientos. Cuando nosotros miramos honrar al padre y a la madre, ¿qué será? Algunas veces me preguntaba cuando era muchacho, ¿qué es lo que realmente este mandamiento está diciéndole a los seres humanos? Y es interesante que es el único mandamiento que existe en la Biblia que tiene una promesa: para que tus días se alarguen. Al mirar en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, el versículo 3, llama la atención que aquí el mismo Moisés está dando un poco más de información con respecto a esto. Y él dice: temed a vuestros padres, o a vuestro padre y a vuestra madre. O sea que cuando nosotros realmente honramos a nuestros padres, estamos amando a nuestros padres, estamos temiendo a nuestros padres, estamos respetándolos, valorándolos. Pero miren lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra del Señor: es mejor lo poco con temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Así que de la misma manera como se coloca la honra y el temor a los padres, de la misma manera la palabra del Señor está colocando el temor hacia Dios. Y es interesante que aquí nos dice en Proverbio que es mejor un poco o el temor de Dios que justamente un gran tesoro donde hay turbación. En el Salmo capítulo 2, versículo 11, la palabra del Señor nos dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Así que la palabra del Señor nos está diciendo que cuando nosotros realmente tememos al Señor, debemos servirle y debemos alegrarnos, debemos vivir una vida de amor hacia Él, una vida en la cual cada día podamos respetarle y valorarle, vivir para honra y gloria de su nombre. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 13, el versículo 4, nos responde la pregunta: ¿qué significa el temor a Jehová?
Y aquí la palabra del Señor nos dice: a Jehová vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis. Y miren lo que dice la palabra del Señor: guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seréis fieles. Así que el temor a Dios, la palabra del Señor indica que está relacionado de forma directa con guardar los mandamientos, con escuchar su voz. Y es interesante que el pueblo, cuando el Señor quiso que escucharan su voz, allá en Éxodo capítulo 19, la palabra del Señor indica que el Señor se preparó y le dijo a Moisés: prepara al pueblo porque voy a hablar con ellos. Pero lo que dice la palabra del Señor es que el pueblo tuvo miedo de escuchar la voz de Dios. Y aquí es interesante que la palabra del Señor nos dice: a Él temeréis, guardaréis, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seréis fieles. Así que tiene que ver directamente con guardar los mandamientos, con escuchar la voz de Dios, con servir a Dios y con ser fieles a Dios. Apreciados, en el capítulo 28 del mismo libro de Deuteronomios, el versículo 58, dice la palabra del Señor: si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley, que están escritas en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible de Jehová, dice la palabra del Señor, tu Dios. Así que el temor a Dios tiene que ver también directamente con el nombre de Dios. Y es interesante, apreciados amigos y hermanos, que dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que es necesario que nosotros entonces, por la gracia y la misericordia del Señor, temamos a nuestro Dios, guardemos sus mandamientos. Pero miren lo que dice en el Salmo capítulo 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Y saben, apreciados amigos y hermanos, en Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y es interesante que este mandamiento el Señor lo coloca porque el dejar de temer a Dios es tomar el nombre de Dios en vano, es utilizar el nombre de Dios para cualquier trivialidad. Y en muchas oportunidades nosotros, aún los cristianos, teniendo en cuenta de que Dios es nuestro Dios y que ha dicho esto, en muchas oportunidades utilizamos la muletilla por Dios. Y saben, apreciados amigos y hermanos, en Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 29 y 30, aquí la palabra del Señor nos dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a Él, y postraos delante de Él en la hermosura de su santidad. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que el darle la honra debida al nombre del Señor, implica traer ofrenda y venir delante de Él. Pero saben, significa también que nosotros debemos estar entonces, al temer a Dios, debemos estar adorando a nuestro Dios. Por lo tanto dice: postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Tiene que ver sencillamente con todo lo que nosotros hacemos para Él. Y dice el versículo que temible es su presencia, en su presencia toda la tierra, y Él afirmó el mundo para que no se conmueva. Así que este Dios maravilloso nos está pidiendo a nosotros que vivamos una vida, en primer lugar, en la cual nosotros podamos amar, servir, respetar el nombre de nuestro Dios, podamos guardar los mandamientos de Dios, podamos adorar a nuestro Dios. Eso implica también, es necesario que el concepto, o más bien, de acuerdo al concepto que nosotros tengamos de nuestro Dios, de esa manera nosotros lo adoramos. Si Dios para ti es alguien sencillamente de poca importancia, así también se demostrará en tu vida en el momento de relacionarte con Él.
Y es interesante que en la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, los versículos 3 al 5, nosotros encontramos algunos detalles. Y dice la palabra del Señor, y él, uno al otro, daba voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y es interesante que dice aquí: los quicios de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Y es interesante lo que sucede de aquí en adelante. Esta es la visión que tiene Isaías acerca de nuestro Dios. Y dice que él allí, al mirar lo que había sucedido, dice lo siguiente: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Apreciados amigos y hermanos, nuestro concepto de Dios cambia por completo nuestra adoración hacia Él. Aquí el concepto que tenía Isaías era un concepto diferente, pero cuando él ve la gloria de Dios, cuando él ve, allí tiene un temor hacia Dios de forma especial. Y la palabra del Señor nos dice que en ese momento dice: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto, dice la palabra del Señor, al Rey Jehová de los ejércitos. También en el libro de San Lucas, en el capítulo 5, el versículo 8, nosotros miramos allí también que Pedro, después de la pesca milagrosa que el Señor le dijo, cuando le dijo: Pedro, es necesario que eches nuevamente la red, y Pedro dice: la echaré en tu nombre. Allí dice la palabra del Señor en el versículo 8 que Pedro lo que le dijo al Señor es: Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apreciados amigos y hermanos, hoy nosotros tenemos que mirar de forma especial entonces que Dios espera de nosotros algo mucho más trascendental. De todo lo que hemos mirado, que es temor, yo quisiera que te quedes con esto en tu mente. La palabra del Señor nos dice que temor a Dios es obediencia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13, que muchos hemos predicado acerca de este texto. La palabra del Señor dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y dice la palabra del Señor: sino que temas a Jehová vuestro Dios. Y mira lo que dice aquí el versículo: que pide Jehová vuestro Dios, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos. O sea que el temor a Dios tiene que ver directamente con andar en los caminos de Dios. No andar a media en los caminos de Dios, no jugar al cristiano y al mundano. Es interesante que la palabra del Señor dice que andes en todos sus caminos. Y la palabra del Señor dice además que ames y le sirvas. O sea que el temor a Dios tiene que ver con que yo empiece a caminar en el camino que Dios ha trazado para mí. Y es interesante que la palabra del Señor dice allá en el capítulo 7 del libro de San Mateo, dice que el Señor ha trazado para mí un camino que no es ancho, sino que es un camino que es angosto. Y que ese camino prácticamente muchos hoy lo rechazan porque no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, no quieren vivir temiéndole a Dios. Y dice la palabra del Señor que andes en todos sus caminos, que ames al Señor tu Dios. Y no es que lo ames de cualquier manera. El primer mandamiento de la ley de Dios es justamente, o más bien, el primer mandamiento, como el Señor lo resumió, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es la primera parte de la ley, la primera tabla que estaba en la ley de Dios. Y el segundo mandamiento tiene que ver justamente con que nosotros debemos amar también a nuestro prójimo, la segunda tabla de la ley. Por eso dice la palabra del Señor que ames al Señor tu Dios y le sirvas.
porque el resultado de yo amar a un Dios que ha sido maravilloso conmigo es sencillamente que me lleva a servirle. Yo no puedo entender el amor de Dios en mi vida y sencillamente quedarme con los brazos cruzados y no hacer absolutamente nada por Él. La palabra del Señor entonces nos indica que cuando yo temo a Jehová, a mi Dios, yo empiezo a andar en sus caminos. No puede haber una persona en el mundo que dice temer a Dios, que dice haber aceptado los caminos del Señor, cuando de alguna manera no ha empezado a servirle al Señor. Y saben, apreciados amigos y hermanos, la palabra del Señor dice que debemos amarle y servir al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. De hecho, estas palabras son tomadas de allí, de la misma ley, en Deuteronomio 5. Y es interesante que dice la palabra allí, la última parte, que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios. O sea que cuando yo realmente temo al Señor, yo ando en sus caminos, yo le amo al Señor con todo mi corazón, le sirvo también con toda mi alma y con toda mi mente, pero guardo los mandamientos de Jehová, los cuales la palabra del Señor, ya como vimos, nos dice que no están abolidos. El mismo Señor Jesús dijo que esos mandamientos sencillamente Él no había venido a abolirlos. Allá en Mateo capítulo 5, en el versículo 17 al 19, Él dice que no pasará ni una jota ni una tilde sencillamente de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que Dios nos está pidiendo hoy que nosotros entonces guardemos esa ley. Y San Juan dice que el que sencillamente dice que ama al Señor pero no guarda sus mandamientos, allá en 1 de Juan capítulo 2, desde el versículo 3 en adelante, el tal es un mentiroso. Así que la palabra del Señor nos está indicando y dice que además de eso también los estatutos. Hubo muchos estatutos que fueron escritos, como por ejemplo las leyes ceremoniales que fueron escritas. Allí estaba cada una de las fiestas que debía guardar el pueblo de Israel, que tenían una connotación directa con todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuviese aquí en la tierra, como también el ministerio que desarrollaría hasta el tiempo final, cuando el Señor venga a buscar a los redimidos. Es necesario, apreciados amigos y hermanos, que nosotros entonces miremos en el libro de Génesis, en el capítulo 22, el versículo 12. Aquí encontramos nosotros que en aquella oportunidad, cuando el Señor le pidió a Abraham el sacrificio de su hijo, el Señor dice en su palabra que justamente Abraham es el padre de la fe. Pero si nosotros entendemos este texto desde el versículo 12, aquí nosotros miramos que justamente lo que dice la palabra del Señor es que Abraham fue un hijo obediente de Dios, que fue un hijo que no estuvo dispuesto a rehusar la obediencia a su Dios, aun cuando el pedido que le estaban pidiendo tenía que ver con lo más duro que a un hombre se le pueda pedir. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12, que el ángel después, cuando ya él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo y tu hijo único. Apreciado amigo y hermano, el temor a Dios siempre tendrá un concepto o una connotación directa hacia la obediencia. No puedes decir que temes a Dios si eres desobediente a su palabra. No puedes decir que temes a Dios cuando estás interpretando la palabra a tu modo, cuando la palabra del Señor dice que ninguna profecía o ninguna palabra es de interpretación privada. Así que el contexto general de cualquier texto puede ser hasta toda la Biblia, y por lo tanto nosotros debemos ir a ella. En Proverbios capítulo 14, versículos 2 y 12, la palabra del Señor dice: el que camina rectamente teme a Jehová, pero el que es de caminos pervertidos lo menosprecia.
Y el versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Génesis capítulo 20, versículo 11, allí dice la palabra del Señor que no había temor de Dios en el lugar cuando de alguna forma Dios le pidió a Abraham que fuera a Egipto, y en aquella oportunidad echó una mentira grande. La palabra del Señor indica que él sencillamente dijo esto porque él sabía que no había temor entre aquellas personas. Eso no lo justifica, aunque era el padre de la fe. La palabra del Señor indica que él echó una mentira, justamente buscando salvar su propia vida. Vamos a mirar en Job capítulo 1, versículo 9. Job aquí presenta algo bastante interesante. Cuando Satanás se presentó en el cielo, en los versículos 8 y 9 del capítulo 1, el Señor le dice, mira, ¿no te has fijado de mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es interesante que la palabra del Señor indica aquí que Job era temeroso de Dios y apartado del mal, y que no había otro que como él era recto y perfecto. El temer a Dios, el obedecer a Dios, el guardar sus mandamientos nos hará que llevemos una vida mucho más perfecta y recta cada día, apartada del mal. Pero es interesante que aquí en el capítulo 28 del mismo libro de Job, el versículo 28 dice, y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal es inteligencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 dice, así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, y sirviendo y agradando a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es necesario, apreciados amigos y hermanos, que nosotros entonces temamos a nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Así que se nos está pidiendo aquí que tanto la parte corporal como la parte espiritual, nosotros debemos de alguna manera limpiarla. Pero en Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Tú te has puesto a pensar en algún rato en esa palabra? La paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Nosotros somos santos, hermanos, solamente la santidad podemos alcanzarla guardando los mandamientos de Dios, viviendo una vida cercana a Dios para honra y gloria de su nombre. Y aquí en Eclesiastés 12, 13 y 14 cierra justamente el hombre más sabio que existió en la tierra, diciendo Salomón lo siguiente, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Y es interesante que el versículo siguiente dice, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Así que hemos estudiado en esta oportunidad, apreciados amigos y hermanos, el darle justamente el temer a Dios. Y Dios desea entonces de forma especial que nosotros, así como un hijo teme a su padre, honra a su padre, lo respeta, lo valora. La palabra del Señor nos está diciendo que nosotros debemos amar, respetar, valorar a nuestro Dios, que debemos adorarle como nuestro Dios, nosotros como criaturas y Él como nuestro Hacedor, que debemos nosotros reconocerle
en esa adoración y que de acuerdo al concepto que tengamos de Él, de esa manera le adoraremos. Por eso es necesario que cada día nosotros reforcemos el concepto que tenemos de nuestro Dios para que podamos adorarlo de la manera como Él espera que nosotros le adoremos. Pero de forma especial, temer a Dios, apreciados amigos y hermanos, tiene que ver con lo que nosotros hacemos por Él. Y la palabra del Señor indica que justamente cuando nosotros tememos al Señor, nuestro Dios, andamos en los caminos de Dios. Cuando nosotros tememos al Señor, nuestro Dios, amamos a nuestro Dios, y el fruto de ese amor es que le servimos con todo nuestro corazón y guardamos los mandamientos. Y la palabra del Señor indica que también sus estatutos. Hay algunos estatutos que prescribieron en la cruz del Calvario, pero la palabra del Señor dice que la ley del Señor es eterna y que solamente a través de ella nosotros mostramos nuestra obediencia a Dios y también cada día vamos adquiriendo santidad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos dé la oportunidad de vivir una vida para honra y gloria de su nombre, temiendo a Dios en cada momento. El tema siguiente que estudiaremos en otro momento será y darle gloria. Trataremos de estudiar este tema de una manera más profunda para que usted y yo podamos, por la gracia y la misericordia del Señor, vivir para honra y gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te invito para que allí donde estás puedas inclinar tu cabeza y oremos al Señor. Padre bendito y amante, agradecidos estamos contigo por tu amor y misericordia. Agradecidos, Señor, estamos porque nos permites en este momento el privilegio de poder, oh Señor, ampliar un poco lo que tú estás pidiendo a través del mensaje que debía ser predicado en voz en cuello, que sería, Señor, un mensaje urgente, un mensaje para este tiempo, un mensaje que sería de vida y muerte, un mensaje que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones y vivirlo para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que en cada momento de nuestra existencia nosotros podamos vivir una vida santa y piadosa delante de ti. Una vida que de alguna forma nos lleve a demostrar que realmente te tememos, que te hemos conocido, que andamos en tus caminos, que, Señor, realmente el amor tuyo nos lleva a servirte y como resultado, Señor, tú lo has dicho en tu palabra, si te amamos, guardamos tus mandamientos. Permite, Señor, que sea la manera que nosotros podamos demostrarte nuestro amor y que de esa manera también podamos enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestras generaciones, a aquellos que amamos, para que juntos podamos un día estar en el reino de los cielos. Porque tú has dicho en tu palabra que ninguno podrá estar en el reino de los cielos sin temor a ti y sin haber vivido una vida de santidad. Oramos por los méritos santos y gloriosos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, una feliz noche para todos.